Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho a la doctora Adriana, a toda la junta directiva que me tengan en cuenta nuevamente para un evento de la magnitud de este, el Día Mundial de la Menopausia. Comentábamos que precisamente ayer, que era realmente el 18 de octubre, el Día Mundial de la Menopausia, me hicieron el honor en la Asociación Colombiana de Obesidad de invitarme a hablar de la menopausia de Eva relacionada con el peso corporal. Y pues la conclusión, antes de empezar la conferencia, es que seguramente Eva no tuvo menopausia por la expectativa de vida y seguramente tampoco tuvo obesidad porque tiene una alimentación sana y balanceada que es muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Quiero empezar con esta diapositiva haciendo referencia a la importancia que ha tenido la mujer desde la creación. Este es tomado de una de las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde nos habla de todo lo que es lo que era el paraíso, la creación de Eva, posteriormente su expulsión del paraíso. Recordemos que hoy en día hablamos más de las etapas en la vida de una mujer, desde su etapa reproductiva, la transición a la menopausia y la posmenopausia, tanto temprana como tardía. Y debemos tener muy presente que la menopausia tampoco es un fenómeno que conocemos recientemente. Desde la época bíblica, en el libro del Génesis, ya se reconoce la aparición de la menopausia. Recuerden ustedes que Sara, esposa de Abraham, no había podido concebir porque ya se le había retirado la costumbre de las mujeres. Ya no tenía menstruación, ya se encontraba en menopausia. Entonces, si llevamos tantos años hablando de menopausia, lo primero que se interroga uno, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué hoy es tan importante la menopausia que nos permite congregarnos en un evento como este? Y sencillamente es que la expectativa de vida ha cambiado. Y va cambiando y seguirá cambiando, quién sabe hasta cuándo. Como ya lo presentaban esta tarde, hace menos de un siglo la expectativa de vida de una mujer en Colombia apenas llegaba a los 50 años. Hoy en día la situación es totalmente diferente. Aunque tiene todas las críticas del mundo, el censo que publicó el DANE el año pasado sí es claro en algunas cosas. Es que miren que progresivamente la base se va cerrando, la base va siendo cada vez más estrecha, mientras que su vértice se va ampliando, especialmente en el lado de las mujeres. Y esto implica que la población mayor va siendo cada vez más grande. Y eso implica que hoy en día más del 10% de toda la población colombiana está representada por mujeres que han llegado o que han sobrepasado los 50 años. O sea, que están cercanas o que han pasado ya por el momento de la menopausia. Y eso tiene una implicación muy grande, porque si la expectativa de vida está por encima de los 80 años, es la tercera parte de la vida de una mujer. Cuando llega la menopausia, desde el punto de vista fisiológico, las cosas van cambiando. Los folículos en el ovario, las células de la granulosa, dejan de producir hormonas. Y eso hace que los niveles de estradiol disminuyan dramáticamente. El estrógeno predominante va a ser la estrona, pero miren ustedes que los andrógenos se van a seguir produciendo. Entonces, tiene que tener alguna importancia, porque la naturaleza es como la física, ni crea ni destruye. Si algo está allí, es porque alguna importancia tiene, algún papel fisiológico está jugando.
Y los andrógenos hacen parte de esta gran familia de hormonas, de las hormonas esteroideas, compuesta por 48 miembros que comparten su estructura básica y su mecanismo de acción. Y dentro de todos los receptores encontramos los receptores de andrógenos. Y con esos receptores pasa exactamente lo mismo que con los receptores de estrógenos. Son por lo menos de dos tipos: un receptor alfa y un receptor beta. Comparten su misma estructura, su misma forma de actuar. Van a formar dímeros que deben unirse con un coactivador. Después de liberar proteínas de shock por calor, ingresan a esta zona dentro del núcleo los elementos de respuesta a hormonas, y eso va a hacer que haya una producción de un RNA, y eso es el efecto biológico que vamos a observar. ¿Qué pasa con la producción de andrógenos en la mujer? No es estrictamente en el ovario, no solo la célula de la teca es la que está produciendo androstenediona y testosterona. Apenas la mitad de los andrógenos provienen de esta vía. Una parte proviene de la glándula suprarrenal, especialmente de la hidroepiandrosterona y la conversión a su sulfato, de hidroepiandrosterona a sulfato. Pero muy importante que tengamos en cuenta que un porcentaje bastante grande se metaboliza en la periferia. Puede tener dos caminos los andrógenos en la periferia, bien sea pueden ser en la grasa aromatizados a estradiol, ¿no?, o a estrona, dependiendo de la cantidad que haya, y otro porcentaje puede ser convertido a un andrógeno mucho más potente, que es la hidrotestosterona. Entonces, en la menopausia vamos a tener el juego de todos estos andrógenos que provienen de la suprarrenal, alguna porción que proviene del ovario y que está teniendo un gran efecto por la conversión periférica que hay. Entonces, primer mensaje es que hay andrógenos que se producen en la posmenopausia y que van a tener efectos biológicos. En la parte de los genitales también hay receptores, no solo de estrógenos, sino también hay una gran cantidad de receptores de andrógenos y que tienen gran importancia. Esos receptores de andrógenos están presentes en los labios, en la vagina, en toda la región del vestíbulo. Y cuando se pierden los andrógenos, va a haber un impacto muy grande en la parte de atrofia y en lo que hoy llamamos el síndrome genitourinario de la menopausia. Y así como sucede con los andrógenos, con los estrógenos, los andrógenos no están limitados sus receptores al área genital, sino que están regados por toda la economía. Ven ustedes, tanto en hombres como en mujeres, en todos los tejidos donde están presentes los receptores de andrógenos. En el cerebro, en el folículo piloso, en el corazón, en la piel, en el colon, en el sistema inmune. Entonces están por toda la economía, y esos andrógenos en la menopausia van a tener una gran cantidad de efectos. La pregunta es: ¿qué tan bueno o qué tan malo, qué pros y qué contras tienen tener andrógenos? Y podríamos partir de esto: no siempre es tan bueno. Estos son fotos históricas, ¿sí? Estas son las famosas mujeres barbudas de los circos. Este es un caso bastante sonado, bastante famoso de la década de los 20. Una mujer que murió muy joven. Era una de las mujeres con las que Akar Tayez hacía sus estudios, demostrando que estas mujeres que tenían ese grado tan marcado de hiperandrogenismo tenían un incremento muy importante en resistencia a la insulina y diabetes. En la década de los 50, en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Greenblatt publica este artículo.
la evaluación de un estrógeno, un andrógeno o la combinación de ambos en el tratamiento de la menopausia. Ese es el artículo clásico y es el primero que nos dice no solo los estrógenos son útiles, sino el andrógeno también juega un papel muy importante allí. Entonces la pregunta es si el andrógeno lo vamos a utilizar para alivio de síntomas o nos vamos a limitar únicamente para el manejo de la parte urogenital. Y definitivamente este es un aspecto que es bastante discutido. El síndrome de deficiencia androgénica que se ha tratado de definir por muchas personas. El problema es que el diagnóstico es más clínico que cualquier otra cosa. Si hay algo difícil en la endocrinología en el laboratorio es demostrar la deficiencia de andrógenos. ¿Por qué razón? Porque no existe un examen que sea 100% confiable. Hay una variabilidad muy grande de un laboratorio a otro. Y viene la discusión cuál examen es mejor. Se dice que de pronto lo más adecuado es hacer una testosterona total. La testosterona libre está revelando otra cosa. Hay personas que prefieren medir la androstenediona, otros hacen la mezcla de todo con la globulina transportadora y hacen el índice de andrógenos libres. Pero en esto no existe una correlación grande, no existen trabajos grandes que nos digan el método ideal para medir andrógenos y el punto de corte para decir hay una deficiencia de andrógenos es esta. Entonces esa es una deficiencia bastante importante que tenemos. Pero ¿qué es lo que se ve en las mujeres que tienen deficiencia androgénica? Que no es diferente a lo que se ve en los hombres con deficiencia androgénica también. Síntomas vasomotores bastante marcados, y es una de las cosas que debe uno pensar cuando tiene una mujer que está en menopausia, que está con síntomas vasomotores, hacen una terapia estrogénica adecuada y persiste con sintomatología severa, debe pensar en la posibilidad que está faltando andrógenos. Muy importante, el síndrome genitourinario. En el tejido urogenital la cantidad de receptores de andrógenos es bastante alta y allí tiene un impacto muy grande. La alteración en el estado de ánimo con pérdida de la sensación de bienestar, eso es básico. La mujer empieza a sentirse cansada, empieza a sentirse aburrida, sin deseo de absolutamente nada. Esto que el doctor Rosero ya se refirió bastante al deseo sexual hiperactivo y la fatiga y el cansancio. ¿Cómo podemos utilizar los andrógenos? Una de las primeras cosas que utilizamos hace décadas ya y que está volviendo, porque toda medicina es como un péndulo, va y vuelve, son los andrógenos anabólicos. Dentro de ellos, un decanoato de nandrolona. Antes de que llegaran los anabólicos, antes de que tuviéramos disponibles terapias para osteoporosis, antes de que llegaran a Colombia los bifosfonatos, la alternativa que teníamos para el manejo de la osteoporosis era utilizar este tipo de anabólicos y funcionaban bien y seguramente siguen funcionando. Lo que pasa es que ya se han dejado para otro tipo de usos. Hoy en día esos anabólicos lo están utilizando mucho en los gimnasios para incrementar la masa muscular. Desafortunadamente no están exentos de eventos secundarios. Podemos utilizar testosterona por vía oral. Los trabajos iniciales en la década de los 50, 60, 70 mostraron que cursan con una gran cantidad de efectos secundarios de androgenización y por lo tanto cayeron en desuso. Exactamente
Lo mismo pasa con la vía intramuscular. Son dosis muy altas que en el caso de una mujer realmente no tienen mayor utilidad. Lo ideal es la vía percutánea, dosis bajas. Se ha tratado de vender como la panacea del siglo la vía subdérmica, los pellets de testosterona, pero que encuentre uno evidencia, que encuentre un trabajo científico serio que soporte eso, realmente no lo hay. Y hoy en día también tenemos disponible la de hidroepiandrosterona sulfato, llamada también prasterona, porque así es como se conoce su síntesis en el laboratorio farmacológico. Y lo que tratamos de evitar son los efectos secundarios, que muchas veces pueden ser sistémicos. La testosterona en dosis altas nos puede alterar el perfil lipídico, incrementar riesgo cardiovascular, la aparición de acné, virilización insutil. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los anabólicos. Eso es lo que se ve. Hay muchos trabajos que hablan sobre el efecto de la testosterona en la parte de disfunción sexual. Por ejemplo, incluye 272 mujeres, una asignación aleatoria de 300 microgramos diarios de testosterona en parche versus placebo, 24 semanas de seguimiento. Valoración con esta escala y básicamente que muestra que a las 24 semanas incrementa el número de episodios satisfactorios, incrementa el deseo sexual. Pero una de las cosas que creo que es más importante, si todos los puntajes de la escala mejoran, el deseo, la excitación, el orgasmo, el placer, la autoimagen, la autoestima, pero miren, aquí traigo resaltado el malestar, ¿sí? Disminuye, o sea que mejora esa sensación de bienestar, que es uno de los efectos que espera uno con los estrógenos, con los andrógenos, perdón. ¿Cuáles son los pros y los contras del uso de testosterona? Y encontré este metaanálisis publicado hace poco, un par de meses nada más, que precisamente evalúa la seguridad y la eficacia de la testosterona para mujeres. Aquí evalúa satisfacción de eventos sexuales. En el intervalo de confianza no es significativo, pero básicamente está mirando la parte de deseo. En sí alcanza a tener un intervalo de confianza. En estos pósteres es difícil ver por lo que incluye todos los estudios, pero básicamente lo que quiero mostrarles es que sí tiene una diferencia significativa, y uno de los efectos que temíamos que pueda afectar el perfil lipídico con esta dosis baja definitivamente no tiene ningún impacto que sea negativo, y por lo tanto se puede recomendar dosis baja por vía percutánea sin ningún problema. Ustedes saben que nosotros no tenemos esos parches, entonces los suplimos utilizando los Hs de testosterona repartidos 2 veces a la semana. Entonces, en conclusión de esta parte de testosterona, podemos decir que la mejor ruta es la percutánea. La dosis recomendada es de 300 microgramos día, tiene una buena respuesta sobre el deseo sexual hipoactivo, mejora la sensación de bienestar y se asocia a pocos efectos secundarios. Otro de los compuestos de los cuales me pidieron que hablara es de la tibolona. Ustedes recuerdan que la tibolona es un compuesto que se ha hablado que es tejido específico, se habla de T-cell precisamente por eso, porque
luego de ingresar al organismo y sufrir metabolismo, se convierte en estos tres compuestos, 3-alfa, 3-beta hidroxitibolona y el isómero delta 4. ¿Qué ventaja tiene ese isómero delta 4? Que se va a unir al receptor de andrógenos. Entonces va a tener efectos similares a lo que hace la testosterona. Y lo hemos utilizado por mucho tiempo en pacientes que, además de tener síntomas marcados, tienen alteración en su deseo sexual. Si evaluamos la reducción de síntomas vasomotores respecto a la terapia hormonal convencional, tiene una buena respuesta, mejor que el placebo, pero nunca llega a igualar a la terapia con estrógenos y progesterona. Este trabajo es clásico, que evaluó los efectos en la parte ósea en mujeres mayores con riesgo de fractura o con fractura prevalente, y demuestra que las nuevas fracturas son menores tanto a nivel vertebral como no vertebral. Siempre se discutió y nunca se logró aclarar si estimula o no estimula el endometrio. A raíz de este trabajo, donde muestra que la hiperplasia puede ser algo mayor, que puede haber sangrados. Entonces, una cosa que debemos tener en mente, que la tibolona no está exenta de sangrados en la mujer posmenopáusica. Y otro trabajo que es clásico es que se trató de utilizar en mujeres con cáncer de mama para ver la posibilidad de recurrencias, y definitivamente se demostró que sí habría más recurrencias. Desafortunadamente, cuando uno hace una búsqueda en la literatura sobre tibolona, en los últimos 5 años no hay sino 114 trabajos publicados, muchos de ellos en animales y algunos dedicados a la parte de crecimiento neuronal, pero respecto a la parte del efecto androgénico que tiene, no existe ninguno. Entonces podemos decir que hay pocos estudios recientes. Dentro de sus metabolitos hay uno que ocupa el receptor de andrógenos. No podemos olvidar que se asocia a sangrado genital, alivia síntomas vasomotores, depresivos y previene la osteoporosis, y también puede ser útil en mujer que tiene la combinación de síntomas de menopausia y trastorno del deseo sexual. Y finalmente, la dehidroepiandrosterona, como les digo, es sinónimo de plasterona. Plasterona se llama a la dehidroepiandrosterona que ha sido sintetizada en el laboratorio. Y recordemos que esa síntesis de este andrógeno débil a nivel de la glándula suprarrenal va disminuyendo con los años, poco a poco, independiente de si es hombre, si es mujer, si ha habido menopausia o no la ha habido, y que llega a ser prácticamente indetectable hacia los 75 años. Entonces, a raíz de eso, algunas personas dijeron: la dehidroepiandrosterona puede ser la droga de la eterna juventud, que seguramente su disminución va a tener mucho impacto sobre la parte cardiovascular, sobre la parte de síntomas. Pero no existe absolutamente ninguna evidencia sobre el uso de dehidroepiandrosterona por vía oral. Definitivamente no es el elixir de la eterna juventud, y tan solo se vende como un suplemento dietético, no es un medicamento. Entonces, como no hay evidencia al respecto, no podemos nosotros recomendarlo libremente para su uso. Y como les digo, no hay trabajos que demuestren si es útil o no es útil desde el punto de vista cardiovascular. Recordemos que lo que han mostrado los estudios serios es que a nivel vaginal tiene un efecto muy importante. Esta dehidroepiandrosterona se utiliza como precursor para la síntesis de andrógenos mucho más potentes. Esos andrógenos pueden ser aromatizados
y puede haber efecto tanto androgénico como estrogénico a nivel del tejido vaginal. Y miren ustedes que todos estos compuestos tienen una absorción sistémica mínima. Todo esto que está aquí marcado con X son compuestos que son biológicamente inactivos. Entonces vamos a tener un efecto local evitando el efecto sistémico. La gráfica no es la mejor del mundo, pero es tomada directamente de este trabajo publicado el año pasado por Portman. Mira los efectos de la dehidrotestosterona en el síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Y qué muestra? Que hoy en día, para poder aprobar un compuesto de estos para manejo de síntomas urogenitales, se requiere demostrar dos cosas. Es que disminuye células parabasales e incrementa células superficiales, para demostrar que está disminuyendo la atrofia urogenital, ya que es claro como este trabajo es un seguimiento a 12 semanas, como en dos trabajos diferentes disminuye las células parabasales e incrementa las células superficiales. Células parabasales disminuyen significativamente mientras incrementan las células superficiales. Mejora el pH vaginal. Con el tiempo va mejorando. Y desde el punto de vista clínico, ya no de laboratorio, va disminuyendo el dolor con la relación sexual, disminuye la dispareunia. Este otro estudio tomó 154 mujeres con síntomas moderados a severos de atrofia y las valoró con la escala de la función sexual femenina, seguimiento 1 año, 52 semanas. ¿Y qué demuestra? Que mejora el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y mejora el dolor. Sencillamente porque mejora las condiciones del tejido vaginal. Entonces podemos concluir que la dehidrotestosterona es un andrógeno débil que puede tener metabolismo en los tejidos y puede ser metabolizado tanto a andrógenos más potentes como a estrógenos. Se ha demostrado que es útil por vía tópica y es una alternativa para el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. Y este es el mensaje corto que yo quería traerles para tener más tiempo y dejarlos con esta foto de una pared en el pueblo de Monguí. Dice que es una puerta de la historia y esperemos que nosotros año tras año con un evento de estos sigamos abriendo puertas a la historia de la menopausia. Muchas gracias.